ahí es María Jesús Ovalle, soy actualmente directora del CIRN, que es el Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales, la asociación gremial, y además trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente en la Oficina de Asuntos Internacionales, por lo que aquí se me cruzan los temas que me gustan personalmente con los laborales y hacemos una sinergia y comparto parte de lo que he aprendido con ustedes. Llevo más de 10 años trabajando en temas ambientales y desde la perspectiva internacional los últimos 5 años diría. Así que algo he podido ir viendo cómo van evolucionando las cosas. Para comenzar, no me cambio, ahí me cambio. Jesús, disculpa, si quiere le explica como que yo les voy a ir leyendo el chat para que no se asusten cuando hablen. Toda la razón. Melissa González, que recién les escucharon la voz, también es parte del CIRN, de la directiva, y me va a ayudar a interrumpirme. Ustedes pueden ir escribiendo todas sus dudas y preguntas, comentarios en el chat. Ella los va a ir viendo y va a ir en la medida que sea necesario interrumpiéndome. Igual, en más o menos la mitad de la charla va a haber una mini pausa donde también vamos a dar espacio para que tomen la palabra quienes quieran. Como saben, son 2 clases consecutivas de política ambiental internacional enfocado en biodiversidad. En esta primera clase, en la clase 1, me voy a enfocar en estos 3 puntos, que son algunos conceptos claves, una revisión de las llamadas cumbres ambientales, y vamos a mostrar los resultados del Estado Global de la Biodiversidad que publicó IPBES. ¿Ya? También les quiero comentar que, además de ser ingeniera en recursos naturales renovables, hace algunos años hice un magíster en relaciones internacionales. Y gran parte de lo que verán en esta presentación son resultados de mi tesis de magíster, en la cual evalué el cumplimiento de Chile de estas cumbres ambientales, que como pueden ver ahí, son la de Estocolmo del 72, la de Río del 92, la de Johannesburgo del 2002, y la del Río del 2012, también llamada Río más 20. Y la próxima semana, también el miércoles 8, sería la clase 2, donde haríamos la revisión de los principales acuerdos que existen en la materia y de los que Chile es parte, algunas negociaciones en curso y una bajada a la práctica más real, más cotidiana de todas estas cosas tan lejanas que se ven a veces en torno a la biodiversidad internacional. Entonces vamos a comenzar con los conceptos clave. ¿No quiere cambiar? Ahí cambio. Bueno, el primer concepto es el de medio ambiente, que medio ambiente podríamos decir que es todo lo que nos rodea, todas las interacciones, todo lo que está alrededor de nosotros, de las otras especies, es el medio ambiente. Aquí yo les pongo la definición de la ley 19.300, que es la ley de bases generales del medio ambiente. Es nuestro paraguas institucional ambiental en Chile. ¿Y qué es lo que dice? Que es un sistema global, o sea que considera a todo, constituido tanto por los elementos naturales y artificiales. Aquí no se separa el medio ambiente como la naturaleza prístina separada del humano, sino el medio ambiente engloba todo, sean elementos de naturaleza física, química o biológica. También socioculturales, cómo el ser humano se relaciona con su entorno. Y estas interacciones, las cuales son dinámicas, están permanentemente modificándose en esto que se llama un equilibrio dinámico. La naturaleza, el medio ambiente, está en un orden cambiante constantemente. Y también nosotros, como humanos, con nuestras acciones, lo modificamos. Entonces, todo esto es lo que vamos a comprender como medio ambiente. Hay muchas otras definiciones, pero tomé esta en particular. El segundo concepto, que de hecho es el título de esta clase, es el de biodiversidad. Es un concepto que no es complejo, pero la gente tiende a confundirse, a
complicarse un poco con él. Aquí pueden ver dos definiciones, ambas de organismos internacionales, que se parecen bastante, pero tienen distinto nivel de profundidad. Porque, ¿qué es la biodiversidad? Es la diversidad, es decir, que haya variedad de lo bio, de lo vivo. Entonces, la biodiversidad es la variedad, la variabilidad de los organismos vivos de todos los tipos, desde el coronavirus hasta la ballena azul. Todo entra en los organismos vivos que en su inmensa variabilidad son la biodiversidad. Esto incluye 3 niveles. La biodiversidad se agrupa tanto en el nivel genético, la variación es una forma de biodiversidad. La biodiversidad de especies es el segundo nivel de la biodiversidad, que haya variedad de especies. Por ejemplo, hay, no sé exactamente, 8 o 10 especies distintas de tigre, y cada una tiene sus particularidades. Y la idea es mantener esa diversidad en todas sus especies, y no decir, queda uno, los otros dan lo mismo, porque necesitamos mantener los genes variados y estas especies variadas para soportar y resistir como evolución y como seres vivos que habitan este planeta. Y el tercer nivel de la biodiversidad es la de ecosistemas. Requerimos los ecosistemas, requerimos que tengamos ecosistemas del tipo desértico, del tipo tundra, de selva, oceánico, porque todos ellos están conectados. Entre todos ellos hay una serie de servicios y funciones que generan este equilibrio dinámico que comentaba recientemente. Entonces, en general, cuando hablemos de biodiversidad, estamos hablando de toda la variabilidad de organismos vivos en todas sus formas. ¿Ya? Vamos a seguir con el siguiente concepto, que es política global ambiental o política internacional ambiental. Ahí hay una indistinción, a mi juicio, en el uso de los términos. ¿Qué es esto de la política global ambiental? Es el conjunto de instrumentos internacionales de distintos tipos vinculados al medio ambiente que buscan regularlo, controlarlo o conducirlo, ¿ya? Y dar este marco político para que ocurran los procesos. ¿Cómo se regula esto? Mediante una rama del derecho internacional, que es el derecho internacional ambiental. Pero esto es relativamente nuevo. Digo relativamente porque tiene cerca de 50 años. No es tan nuevo, pero si lo comparamos con el derecho internacional puro, digamos, que tiene más de 200 años, esto sí es algo nuevo. ¿Qué tipo de instrumentos se agrupan en la política global ambiental? Distintas instancias de Naciones Unidas y su Asamblea General. Distintos organismos intergubernamentales, que pueden ser agencias especializadas de Naciones Unidas, como el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la OMI, que no es de Naciones Unidas, pero tiene mucho que decir, que es la Organización Marítima Internacional, que regula la navegación y el comercio marítimo. También está, por ejemplo, ahí la IFM, que es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que también tiene mucho que ver con biodiversidad, porque tenemos, no sabemos cuánto, está todavía siendo descubierto la gran diversidad de los fondos marinos, pero hay una serie de organismos intergubernamentales que ayudan a crear este entramado político que permite que ocurran los procesos. Además, que es un poco lo que muestra la imagen de la izquierda, están, bueno, en inglés se llama MEAS, no es muy linda la palabra, en español se llaman AMUMAS, que son los Acuerdos Multilaterales Medioambientales, y en inglés son Multilateral Environmental Agreements, de ahí viene MEAS, y vemos que cada década han surgido varios de distinto tipo.
que abordan temas químicos, temas de biodiversidad, de emisiones al aire, de democracia ambiental, un montón de distintos acuerdos. Por otro lado, también conforma parte de la política global ambiental las alianzas y coaliciones políticas de alto nivel, que es cuando los políticos, jefes de Estado normalmente, se unen para promover causas y hacer que los procesos se dinamicen. Y por supuesto, la sociedad civil organizada. Hoy en día la sociedad civil ha ido aumentando su visibilidad y esperemos que siga siendo así porque tenemos mucho que decir y porque somos un actor fundamental en las decisiones que se toman en estos procesos. Entonces, todo esto conforma la política global ambiental. ¿Cuál es el problema, entre comillas? Es que está muy fragmentado. No tengo el número en este momento exacto, pero deben haber más de 1000 tipos de acuerdos medioambientales internacionales. Y no existe una jerarquía o una lógica de estructuración y anidamiento, sino se da una red desordenada que dificulta comprenderlo y también hacer cambios. Porque si tú cambias aquí, te va a cambiar acá. Ahí se me ve la mano. Se va a cambiar acá y así como una red. Entonces, este tramado es muy complejo. Han habido algunos intentos de crear como el gran acuerdo, el pacto global de la biodiversidad, pero no ha sido posible. Pero, mientras tanto, esto es lo que tenemos y tenemos que trabajar con ello. El siguiente concepto que les quiero mostrar es desmitificar algo, que tiene que ver Jesús, con... Dime. Perdón, antes de pasar al siguiente concepto, hay una pregunta del chat que es relativa a los acuerdos, que si se quiere saber, Carlos Muñoz, si estos acuerdos son o no en su mayoría vinculantes. Una muy buena pregunta, gracias Carlos. Está muy repartido. Varios de ellos sí son vinculantes, pero hay un problemita. Cuando se genera un acuerdo internacional, lo acuerdan internacionalmente los estados y luego de firmarlo lo llevan, en el caso de Chile, al proceso de ratificación a través del Congreso. Una vez que el Congreso ratifica, significa que pasa a ser ley de la República y como tal es vinculante su cumplimiento. ¿Cuál es el pero? Que la gran mayoría de los acuerdos multilaterales ambientales no tienen sanciones, no tienen lo que se llama el enforcement. Si tú no lo cumples, no te pasa nada grave. Entonces se da ese juego de que es vinculante, tú te auto-obligaste a cumplirlo, pero no hay medidas de qué ocurre si tú no cumples. No sé si eso responde la pregunta de Carlos. Sí, respondido, muchas gracias. Excelente, seguimos. Como les decía, quería desmitificar algo, y no de mala onda, sino del uso correcto de los conceptos, que tiene que ver con el famoso desarrollo sostenible, que muchos lo atribuyen a este informe Brundtland, que también se conoce como el informe Nuestro Futuro Común, que es una publicación de 1987 de un encargo que se hizo desde Naciones Unidas a esta comisión liderada por la señora Brundtland, perdón, no me sé el nombre, solo me sé el apellido, que es noruega, y que una de las cosas principales de este informe fue este concepto de desarrollo durable. Este informe es sostenible ni sustentable. Por lo cual es un error conceptual cuando se dice que el desarrollo sostenible viene de la lógica de este informe. Lo que ellos plantean en el fondo es lo mismo, pero dicho distinto. Ellos plantean el desarrollo durable. ¿Y qué dicen que es? Es un desarrollo que sea duradero, sostenible, que dure en el tiempo para asegurar, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras.
Esto encierra dos conceptos. El de necesidades, que se debe tomar, por un lado, en la separación entre necesidad y deseo, que hoy en día con los sistemas en los que vivimos está un poco confuso qué es una necesidad y qué es un deseo, y por otro lado tiene implícito el concepto de los límites del planeta para el desarrollo. El medio ambiente tiene una capacidad limitada para satisfacer necesidades, y eso hay que considerarlo en el desarrollo durable. Ahora, voy a contarles también sobre sostenibilidad y sustentabilidad, porque son terminologías similares, pero quería dejar en claro que ni desarrollo sustentable ni desarrollo sostenible vienen del informe Brundtland. Ellos hablan de desarrollo durable, sería bueno usar los términos como son. Ahora, Eso, ¿en cuánto? ¿Sí? nos preguntan también en el chat si el Marpol tiene fiscalización y si se aplican multas. ¿El Marpol? Sí, y luego hay otra pregunta sobre los límites de crecimiento, pero veamos la del Marpol primero. Sí, el Marpol, no sé si tiene multas monetarias, pero sí tiene sanciones de funcionamiento. El Marpol es para los que no conocen, es uno de los acuerdos de la OMI, que era la Organización Marítima Internacional, que es Marpol, es Maritime Pollution, contaminación marina. Entonces regula distintos aspectos de contaminación marina producida por buques y embarcaciones y otros tipos de actividades que se dan en el océano. Meli, la otra pregunta. La otra pregunta relacionada con el concepto de desarrollo durable es ¿qué de esto tiene relación con los límites del crecimiento de 1970? Mucho que ver. No te podría decir, no sé quién hizo la pregunta, si hay un mandato explícito, pero esto va un poco en la misma línea de los límites al crecimiento que propone el Club de Roma, que es en el fondo, el planeta no nos está alcanzando. Entonces sí se vincula porque aquí por primera vez dentro del marco de Naciones Unidas se plantea este concepto de que la Tierra tiene un límite, que hay limitaciones a la capacidad de producir. Entonces sí están relacionados y también se relaciona al desarrollo posterior de la huella ecológica, que si la conocen no lo sé, es esta forma de cuantificar muy gráficamente cuántas tierras usamos en vivir y que normalmente nos sobregiramos, usamos recursos del próximo año a este año. Entonces ahí estamos usando más de los límites que puede generar el entorno. ¿Alguna otra pregunta, Meli? Hay una sugerencia en el chat de hacer las preguntas en realidad al final de cada tema, pero es un poco difícil hacerlo porque no sabemos necesariamente cuándo termina cada tema, pero podríamos intentarlo y yo voy acumulando las preguntas y tú nos avisas cuando termina un tema y pasamos al siguiente, si te parece. Sí, me parece. Creo que me quedan 2 o 3 conceptos, ahí podemos hacer las dudas de concepto y después seguimos con lo otro. Ya, gracias. Ahí. Entonces, como les decía, existe el concepto de sostenible y el concepto de sustentable, que actualmente se usan en español indistintamente como sinónimos. Personalmente creo que no lo son. ¿De dónde creo esto? De alguna vez que hice un diplomado de evaluación ambiental estratégica, que me explicaron esto. Hay un micrófono abierto por ahí, porfa, que lo cierren. Que la diferencia radica en que lo sostenible es aquello que puede perdurar en el tiempo, visto normalmente desde una lógica espacial humana. Algo que dura 100, 200 años se va a entender que se sostiene en el tiempo. Si lo pensamos eso en era geológica, es un pelo de la cola, pero a escala humana perdura en el tiempo, es sostenible. Por su parte, ¿qué es sustentable? No tiene que ver con la producción en sí, con el proceso, sino que es una forma
de administrar los recursos que tenemos como planeta, que es nuestro límite finalmente, que considere aspectos económicos, socioculturales, biofísicos, y todo eso con un marco político institucional. A mí me gusta hacer la analogía de lo sustentable como una mesa de 3 patas, en la que lo económico es una pata, lo social es una pata, lo biofísico es una pata. La cubierta de la mesa es el marco político institucional, y sobre todo eso desarrollamos nuestra civilización, nuestra humanidad, nuestro conjunto de sociedades. Entonces necesitamos que tanto los 3 pilares estén a la misma altura como esta cubierta. ¿Y qué significa esto en la diferencia? Porque muchas veces dicen, no, es que sostenible y sustentable son lo mismo, hay un tema de traducción. No, sostenible hace alusión a los procesos, y son procesos que pueden ser sostenibles y no necesariamente ser sustentables. Si encontráramos una veta minera que, no sé, da para sacar mineral 300 años, va a ser un proceso sostenible, pero eso no va a ser sustentable. Del mismo modo, puedes tener procesos o actividades que económicamente sean muy sostenibles, pero que no respeten las condiciones básicas de vida digna de sus trabajadores, por lo cual no es sustentable. Entonces, ¿qué implica esto? Que lo sostenible puede no ser sustentable, pero lo sustentable requiere procesos sostenibles. Para tener esta administración racional, necesitamos procesos que perduren en el tiempo, equilibrando todos los factores. Yo creo que puede ser un poco confuso, así que espero que haya quedado más o menos claro. Creo que este es mi último concepto, Meli, por si hay alguna pregunta. No hay más preguntas por ahora. Parece que queda una más antes de las cumbres. La del sistema internacional, multilateralismo, no sé si va, ¿no? Ya, entonces no hay más preguntas por ahora de esta parte. Perfecto. Entonces vamos a la segunda patita de los 3 contenidos de esta clase, que tiene que ver con las cumbres ambientales. Como les decía al comienzo, yo no considero que el tema ambiental sea algo nuevo, aunque les encanta repetir que lo ambiental es algo nuevo. Sí consideramos que la primera vez que esto llegó al nivel de jefes de Estado en Naciones Unidas fue el 72. O sea, van 48 años con estos temas sobre la mesa. No son temas nuevos, incluso la IUCN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, es previa, es del 40 y algo. O sea, los temas ambientales están sobre la mesa hace rato. Esta es la sucesión de las principales cumbres ambientales. ¿Qué significa que sean cumbres? Que son reuniones de grupos de Estado, o sea, perdón, de jefes de Estado, bueno, también es un grupo de Estados, bajo el alero de Naciones Unidas en este caso, que tienen algunas características, que es lo que se llama que son derecho blando. ¿Qué es el derecho blando? Es aquel que no es vinculante. Todas las cumbres donde surgen las bases de lo internacional ambiental no son vinculantes, son declaraciones de compromiso político, ¿ya? Y ese es un punto bastante importante. Como contestaba recién la pregunta sobre lo vinculante, aquí lo que ocurre al final cuando un Estado no cumple es lo que se llama naming and shaming. En el fondo es la vergüenza internacional, es apuntar con el dedo al país que no cumplió, pero no hay sanciones porque es derecho blando, no vinculante, sino compromisos de alto nivel. Estas cumbres, las principales de la línea de biodiversidad y desarrollo sostenible, son estas 4, en las que yo me voy a centrar con mayor o menos detalle. Hay otras entre medio, por supuesto, siempre hay más cosas, es un problema de esta fragmentación, uno nunca va a ser capaz de revisar y tener claridad de todo el entramado porque está fragmentado. Vamos a dejarlo ahí como que es sin querer, pero está fragmentado.
Entonces yo les voy a contar brevemente de cada una de estas cumbres. La primera cumbre, vamos a pasar la diapositiva, es la Cumbre de Estocolmo de 1972, también llamada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Es importante destacar que es la primera vez que el tema ambiental se toma a la agenda internacional, lo cual es un hito. Y este hito surge porque se reconoce la necesidad de cuidar el medio humano, que es un concepto interesante que hoy en día ya no se utiliza. Medio humano, la forma en que unimos lo natural con lo artificial. Hoy en día evolucionó a medio ambiente, como les decía en la definición al principio, incluye lo natural y lo artificial, pero en esa época era el medio humano. ¿Y por qué surge esto? Surge porque ya en los años 70 tenían la evidencia del daño de la acción del hombre. Era variable por regiones y temas, pero ya no había duda de que la acción humana estaba contaminando y destruyendo. Esto incluye contaminación de suelo, de agua, de aire, de atmósfera, de todas las matrices ambientales, lo que genera desequilibrios y pérdida de biodiversidad. Y tarde o temprano agotamos los recursos que necesitamos para vivir. En esta cumbre del 72, que duró como, siempre duran como 1 o 2 semanas, no me acuerdo esta, sé que fue en junio, porque en esta ocasión fue cuando se declaró celebrar el Día del Medio Ambiente los 5 de junio, y lo que hicieron los 109 estados que estaban presentes fue sacar una declaración, la Declaración de Estocolmo, con 26 principios y un plan de acción. Todo muy bonito, pero no hay que olvidar, en esos años estamos en el contexto de Guerra Fría, por lo cual la real libertad de acción de los países está bastante más limitado que hoy en día, y que eso después va a ir mutando en la medida que las tensiones de la Guerra Fría cambien. ¿Qué es lo que se aprobó como plan de acción en esta cumbre? Es el plan de acción para el medio humano, que se puede separar en estos 3 aspectos. Por primera vez se decide hacer un programa de vigilancia y evaluación del medio, saber qué hay. Es decir, por primera vez empezamos a considerar importante tener líneas base. ¿Qué plantas tenemos? ¿Qué animales tenemos? ¿Cuántos hay? ¿Para dónde se mueven? ¿Cómo interactúan? Antes de eso existía, por supuesto, pero no de forma coordinada entre todos los estados de averiguar sobre esto. Porque ¿cuál era su idea? Contribuir a mejorar la toma de decisiones. Entonces, primer pilar, vigilancia mundial. Segundo pilar, la ordenación del medio, es decir, tomar los recursos naturales, llámese agua, suelo, productividad agrícola, procesos que emiten un montón de cosas, y tratar de planificarlos e integrarlos de manera global. Bonito, precioso. Y bueno, como siempre, y esto es algo que se repite, y no solo en temas ambientales, y no solo en temas internacionales, uno tiene las ideas, los objetivos, y tiene por el otro lado las medidas auxiliares o los medios de implementación, que incluyen educación, creación de capacidad, acceso a la información, cooperación, asistencia financiera, todos esos parámetros concretos que permiten avanzar en esta línea. No me avanza. ¿Qué pasó? Después del 72, unos años después, se pide este informe Brundtland, el cual se publica en el 87. Por ahí hay una mini cumbre, pero que no fue ni muy exitosa, ni fue, digamos, como oficial, por lo cual no voy a profundizar en ella, pero si a alguno le interesa me escribe después y les mando información. Del 72, entonces, nos saltamos, ¿dónde está mi mouse? Ahí está. Nos saltamos hasta el 92. La Cumbre de la Tierra llamada, la Conferencia de Río de Janeiro, que es el gran hito internacional ambiental
de la Biodiversidad. ¿Cuál era su nombre oficial? Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Vemos aquí que ya cambiamos el lenguaje y abandonamos medio humano y ya tomamos medio ambiente y desarrollo. ¿Qué es lo que se buscaba con esta cumbre? Es dar continuidad a los esfuerzos de Estocolmo del 72, pero en un nuevo contexto. Si se fijan, en el año 1992 ya había caído el muro de Berlín, la Guerra Fría se diluyó, se derritió, no sé cómo decirlo, pero había otro contexto en la libertad de los países para actuar. Y esta cumbre también destaca por ser el momento en que los líderes del mundo reconocieron la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, lo cual es súper importante y son las bases de lo que hoy en día se conoce como el enfoque ecosistémico y el enfoque integrado. Si yo altero un elemento en una parte, puede tener consecuencias en lugares muy lejanos o en tiempos muy lejanos porque está todo integrado y es interdependiente. ¿Cómo bajaron a la realidad esto en la Cumbre de Río? Aprobaron una declaración con 27 principios y el llamado Programa 21, que es la continuación o el reafirmar el Plan de Acción del Medio Humano de Estocolmo, ahora en versión de los años 90, que busca planificar y implementar estas actividades para avanzar en el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. También destacar que aumentó el número de participantes. En Estocolmo eran 103 estados y ya en Río son 177. Bueno, también ocurre que durante esos años se independizaron varios estados, lo que aumenta los números de estados. Pero vamos viendo cómo aumenta la representatividad de los estados en participar en estos temas. Entonces, como les decía, en esta cumbre se aprueba el programa 21, no me voy a detener mucho aquí, después cuando ustedes reciban la presentación pueden leerlo con atención y detalle, pero destacar que el programa 21 podría estructurarse en torno a estos 4 pilares, que son, por un lado, la dimensión social y económica, por otro lado, la dimensión biofísica, planteada aquí como la conservación y gestión de los recursos para el desarrollo, el fortalecimiento del papel de los grupos sociales en aspectos sociocultural, la participación, el involucramiento de mujeres, de jóvenes, de poblaciones indígenas, de la sociedad civil, de trabajadores, de todas estas personas que estaban siendo un poco excluidas y las decisiones se tomaban solo en las altas esferas de poder político. Entonces se dieron cuenta y lo acordaron así en el programa 21 de la importancia de fortalecer estos grupos que al final son los más afectados por sus decisiones. Y cuarto pilar, como siempre, los medios de ejecución. Quiero destacar, porque Río igual fue importante, que ocurrieron más cosas en la Cumbre de Río. Una de ellas es el nacimiento de las llamadas Hijas de Río. ¿Qué son las Hijas de Río? Son 3 grandes convenios internacionales relacionados a temáticas ambientales. Durante la cumbre misma se abre para la firma el convenio sobre diversidad biológica, en el que voy a profundizar mucho la próxima semana. Ahora le voy a ir dando un par de datitos esparcidos, pero no se preocupen porque vamos a ver la CBD, que es su sigla, Convenio de Diversidad Biológica, que tiene estos 3 objetivos, que son la conservación de la biodiversidad en todos sus niveles, como decía antes, el nivel genético, el nivel de especies y el nivel de ecosistemas, propender al uso sustentable de la biodiversidad, y el reparto justo y equitativo de los beneficios que se deriven del uso de la biodiversidad, que eso es un tema por sí solo y tiene un protocolo solo para ese tema. Pero como les digo, eso lo vamos a profundizar la otra clase cuando revisemos los principales acuerdos internacionales. Entonces, la CBD es la primera de las Hijas de Río. La segunda es la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.
Y la tercera, si bien no se aprobó ahí, fue la génesis de la Convención Marco de Naciones Unidas de la Desertificación. ¿Y cuál es el encanto de esto? Que se dio un momento político en que se dieron cuenta que la crisis ambiental tenía que ser abordada desde todos los frentes. ¿Y cómo ellos separaron los frentes? En biodiversidad, desertificación y cambio climático. Hay muchas críticas y da para muchas conversas y cervezas y todo, el cómo lo han hecho, pero en términos políticos fue una buena señal en ese momento de querer tratar de hacer algo. Otra de las cosas que hay que destacar de Río son los principios. Como les comenté, se aprobaron 27 principios que siguen en la línea de los principios acordados en Estocolmo, pero ahora en el nuevo contexto de los años 90 han dado pie para mucho más. Yo les voy a comentar ahora 6 o 7 principios. Están disponibles en internet, o si quieren me preguntan y les puedo dar más información, pero destaqué algunos en particular. El primero, el principio 1. ¿Por qué lo destaco? Porque te dice de partida que la visión es antropocentrista. El humano está al centro. Aquí no estamos viendo al humano como una especie más que tiene que coexistir, sino sigue, bueno, y sigue hasta hoy día, esta visión del humano como una pirámide, en que las especies están para su beneficio en vez de para la coexistencia. Y eso da pie a muchas regulaciones hoy en día que dificultan avanzar hacia sistemas más centrados en la biodiversidad y en los ecosistemas que en el solo beneficio humano. El principio 2 es bastante cierto, pero complejo, que es que cada estado tiene el derecho soberano sobre sus recursos naturales. Suena súper lógico que no venga un tercer estado a usar tus recursos, pero pongamos el caso del Amazonas. El Amazonas es de Brasil en su gran mayoría, y Brasil tiene el derecho soberano de elegir destruirlo y reemplazarlo para tener cultivo de soya para su beneficio, y ahí no está causando un daño directo a otro estado, está respetando este principio, pero este principio dificulta mucho aplicar el enfoque ecosistémico, el enfoque integrado y tomar medidas que apunten a armonizar. ¿Por qué? Porque los países que son más defensores de sus derechos soberanos dicen, a mí nadie me va a venir a decir qué hago con mis recursos. Y si alguien me lo quiere venir a decir, que me pague. Entonces, no queda nada. El tercer principio que quiero destacar es el principio 3, que es que el desarrollo debe responder al presente y al futuro. Solo lo destaco porque parece que lo estamos olvidando y nos estamos preocupando de satisfacer las necesidades del presente de manera inmediata, de manera instantánea y de manera desechable. Y todo eso no va a poder contribuir al mismo tiempo a satisfacer las necesidades del futuro. El principio 7 es bastante delicado, es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué significa esto en lo concreto? Separamos a los países desarrollados de los demás. Y los países desarrollados en sus roles conquistadores coloniales tienen más responsabilidad histórica que quienes fueron invadidos. Suena bien, suena lógico, pero hoy en día, en el año 2020, se usa muchas veces como freno a avanzar. ¿Por qué? Porque el país subdesarrollado quiere seguir la misma trayectoria de desarrollo contaminante, porque la responsabilidad es de los países desarrollados de entregarle a él la técnica para hacerlo bien, en vez de buscar ellos cómo hacerlo. Estoy generalizando, por supuesto que existen ejemplos para todos los gustos, pero es para mostrar lo delicado que es el tema de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. El siguiente principio es el principio 10, que voy a profundizar un poquito más después, que es aquel que consagra que todo quien esté interesado debe poder acceder a la información ambiental, tener oportunidades de participación
y acceso a la justicia ambiental. Me imagino que ya les resuena qué es lo que voy a profundizar más ratito, pero déjenme terminar con los principios. Luego, el principio 12 es muy interesante porque explícitamente dice, bueno, esto es un fragmento del principio, pero igual lo dice, la política comercial y cómo las medidas ambientales no deben afectar el comercio internacional. Entonces ya empezamos a ver las contradicciones, porque hablamos de este desarrollo humano, desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, desarrollo durable, como le queramos decir, pero que necesitamos equilibrar las cosas. Y aquí estamos diciendo que la economía importa más, y a eso se van a aferrar. Y eso es un problema. Principio 15, lindo, me encanta, pero se aplica poco. Principio de precaución. ¿Qué es el principio de precaución? La falta de evidencia científica no puede ser la razón para no tomar medidas. Que yo no sepa exactamente cuáles son todas las criaturas del fondo marino y cómo explotarlos puede afectarlas, no debiera ser razón que no sé todo para no tomar medidas para cuidarlas. Pero es un poco contradictorio con el otro, porque si ya dijimos que las políticas comerciales importan más, el principio precautorio cuesta. Poco a poco se ha ido incorporando en distintos tratados, pero todavía no está como consagrado. Hay muchas personas de distintos países del mundo que lo cuestionan, pero también hay que pensar que hay muchas personas en distintos países del mundo que también cuestionan la evidencia científica, por lo cual es súper complejo. Para ir avanzando, me voy a saltar los voy a hacer muy resumido. El 16 es el principio de que se levantan las bases de el que contamina paga. Aquí hay otra mini trampita, porque claro, ¿qué es lo que estás diciendo? Si yo quiero contaminar, pago y contamino, que es como muchas veces se aplica, o tú contaminaste y vas a pagar, como un castigo grande. Se puede tomar de ambas formas y hay que tener mucho cuidado al usar este principio de aclarar eso. Yo no quiero que me paguen por contaminar, yo no quiero que me paguen por destruir, lo que apunta es a que no se contamine. El principio 17 senta las bases a la aplicación de la evaluación de impacto ambiental. Eso era solo para comentar eso, antes no había sido establecido internacionalmente su utilidad, aunque todavía hay grandes áreas del mundo donde no existe. Y el principio 25 es bastante interesante, que es que la paz, el desarrollo y el medio ambiente son interdependientes e inseparables. Y eso a mí me hace reflexionar si al año que estamos, la cantidad de guerras que tenemos y la paz es como un aspiracional inalcanzable y estamos diciendo que está todo interrelacionado, ok, si no hay paz, no hay desarrollo, no hay cuidado de la biodiversidad, hay que abordar todo junto, pero no estamos abordando todo junto, lamentablemente. Eso con los principios, y ahora, como les decía, voy a profundizar brevemente en el principio 10, que es el de acceso a la participación. Pero antes de llegar a Escazú, les quiero comentar que existe otro convenio que apunta a lo mismo, que se llama el convenio de Aarhus. No sé si se pronuncia así, no sé danés. Y aprovecho con esto de comentarles que cuando los convenios tienen nombres de ciudades o países, es porque en esa ciudad, en la reunión que albergaron, se llegó a acuerdo del texto. Entonces, el convenio de Aarhus fue que en la ciudad de Aarhus, o como se diga, se acordó. ¿Qué es lo que se acordó? Generar un acuerdo sobre acceso y democracia ambiental para los países de la Comisión Económica para Europa y los que tuvieran el carácter de consultivo de esa comisión. Es decir, a lo que hoy en día entenderíamos como la Unión Europea ampliada. Entonces, este es un convenio regional sobre acceso a la información, participación y acceso a la justicia. Y destacar nada más que, como dice ahí, el objetivo es garantizar, lo cual es un verbo súper fuerte y que es uno de los problemas
que vamos a ver ahora con el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú también es una bajada del Principio 10. Es una historia un poco triste para el caso de Chile, porque busca hacer este acuerdo regional sobre acceso a la información, participación y consulta, y acceso a la justicia. Lo cual, dentro de todo, con algunas críticas, pero sí, en Chile tenemos una institucionalidad ambiental que permite eso. Pero además, el Acuerdo de Escazú reconoce las figuras de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, también llamados defensores ambientales. Y el texto de Escazú dice que se garantice a estas personas que trabajan por defender los derechos humanos en contextos ambientales, que puedan actuar sin amenaza, restricciones e inseguridad. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú no lo firmas y no te adhieres a este convenio, no tienes que reconocer que en tu país existe esta situación. Y todos sabemos que en Chile hay casos de amenaza, no me acuerdo otra palabra. Bueno, amenazas y muertes bastante vinculadas a los roles que han tenido como defensores ambientales. ¿En qué es lo que está este convenio? El texto del convenio dice que para que entre en vigor, es decir, para que empiece a ser aplicado, hay que tener 11 ratificaciones. Como les decía hace un rato, ratificar es cuando una ley, o sea, un acuerdo se transforma en ley de la nación. Hace un año, cuando hice este curso en la primera versión de la Universidad Socioambiental, habían 21 firmas y 5 ratificaciones. No sé si se alcanza a notar, pero son estos que están en un rojo más intenso. ¿Qué es la firma? La firma es la instancia internacional, que como dice el nombre, firmo, hago el acto de firmar el acuerdo, y la ratificación es cuando se transforma en ley de la nación. Hace un año teníamos 21 firmas y 5 ratificaciones. Hoy, esto lo revisé ayer, tenemos 22 firmas y 9 ratificaciones. Es decir, se agregó un país, uno más manifestó su intención de unirse y 4 lograron transformarlo en ley de la nación. Hay que esperar llegar al 1/10, o sea, faltan 2 ratificaciones para llegar a que el Acuerdo de Escazú entre en vigor, pero entra en vigor solo para quienes lo firmaron y ratificaron, que no es el caso de Chile. Chile y Costa Rica lideraron el proceso, fueron quienes impulsaron la negociación, que son cientos de rondas de preguntas, de que el texto va para allá, que viene para acá, que la coma, que sacarle la coma, que ponle el punto, que no me gusta la palabra, que qué significa esto. O sea, en general ponerse de acuerdo es difícil. A eso súmenle que son temas delicados y que hay muchos países. Chile y Costa Rica lograron un acuerdo en el texto, pero a la fecha ninguno de los dos ha firmado ni ha ratificado Escazú. Personalmente creo que es algo que hay que hacer, sobre todo por los defensores ambientales. La pérdida de personas, de vidas humanas por cuidar el medio ambiente que nos provee vida a todos es terrible, y no solo en Chile, en todo el mundo, en Honduras, en Tailandia, en Brasil, es un tema y están haciendo vista gorda. Eso les quería comentar de Escazú. No sé si hay alguna pregunta, Meli. Sí, tengo varias preguntas sobre cumbres, después algunas preguntas sobre los principios que tú revisaste, y finalmente hay 2 preguntas sobre Escazú. Dale. ¿Las quieres ver sobre las cumbres? Martín Alonso, J. Mayer y Sofi Rodríguez nos hacen preguntas que tienen que ver con en cuáles cumbres participó Chile, y, o sea, de las que tú nombraste, y también qué tan efectivas son las resoluciones que hacen estas conferencias, y si hay algún dato medible sobre lo que firma un país y lo que ejecuta o cumple después. De las otras. Sí, vamos de a poco. Sí, no tengo el dato aquí, pero Chile participó en todas estas cumbres. Chile es un país bastante activo internacionalmente, le gusta estar.
no siempre tiene un rol protagónico o da la idea que a todos le aplauden y whatever, pero Chile tiende a estar en las cumbres, le gusta la visibilidad internacional. Y en cuanto a la efectividad, no, en general no se mide. Y no sé quién habrá hecho la pregunta, pero justamente eso es lo que yo hice con mi tesis de magíster. Yo propuse una metodología de medición para el caso de Chile, que la podría compartir, no tengo ningún problema, pero así en resumen, tomé las cumbres, saqué los objetivos y creé una matriz de evaluación separándolo en aspectos más sociales, más económicos y más biofísicos, para concluir que el cumplimiento de Chile, por ejemplo, es de medio a bajo. O sea, podríamos estar peor, pero igual estamos mal. No se ha cumplido, en parte por falta de ñeque, no sé cómo decirlo, porque todos te van a decir que es falta de recursos, pero cualquiera que alguna vez ha trabajado en una organización autogestionada sabe que es súper fácil echarle la culpa a la falta de recursos y que no siempre es eso lo que te impide avanzar. Son otro tipo de cosas los que te impiden avanzar, pero es fácil echarle la culpa a la falta de recursos. Gracias. Sobre los principios, una compañera, Tamara Chacón, había preguntado qué es el principio precautorio. Si bien alguien ya le respondió en el chat, no sé si tú lo quieres volver a aclarar. Y también Camila pregunta si se han tomado algunas malas decisiones en base al principio precautorio, como por ejemplo la introducción de especies exóticas invasoras. Qué buena pregunta. El principio precautorio es que la falta de evidencia científica, o sea, que no tengas certeza de algo, no es razón para tomar medidas preventivas. Si tú crees que eso puede dañar, deberías tomar medidas igual. Así súper coloquialmente, eso se refiere. Y está lleno de ejemplos de no aplicación del principio precautorio. La introducción de especies exóticas invasoras, habría que ver el caso, porque hay distintas formas de introducción, puede ser voluntario, involuntario, un escape, hay muchas formas, pero sí podría tomarse como una falta de aplicación de eso. No sé, muy burdo quizá el ejemplo, pero yo encuentro tragicómico que en Patagonia tenemos los pinos, tenemos los salmones, tenemos los castores, traigamos los osos, ¿qué va a pasar? Y es como, oye, no, o sea, ¿por qué trajimos primero los pinos? ¿Quién evaluó que eso no iba a alterar el ecosistema? Y no se aplica tanto porque estos principios, como decía antes, están en declaraciones de derecho blando, no son vinculantes. Recién, poco a poco, se empieza a plasmar en leyes y en tratados internacionales que ellos van a considerar el principio precautorio, pero no siempre se hace. Tengo en este momento el ejemplo de la ley de fomento al reciclaje y responsabilidad extendida del productor, es una de las primeras que tiene incluido el enfoque precautorio. Entonces, lo importante es ir sentando estos precedentes de dónde se usa, para poder decir como, mira, se usa aquí, entonces volvamos a usarlo acá. En la medida que se use y se mencione, se empieza a ser como conocido y familiar, y empieza a aplicarse. De lo contrario, seguimos sin principio precautorio y estamos mucho más expuestos a la no evaluación de riesgo, a las medidas tomadas por intereses económicos y no ambientales, y a una serie de motivaciones que dificultan el fin último del principio precautorio, que es proteger el ecosistema. También sobre principios, Fernanda Catalina pregunta si el principio contaminador-pagador es explícito o si los países lo interpretan como quieren. Todo en el derecho internacional es sujeto a interpretación, lamentablemente. Entonces, por eso yo sé que hay que tener cuidado con la interpretación. A mí me pasa, por ejemplo, en uno de los temas que llevo por trabajo, que está discutiéndose la explotación minera en aguas internacionales, en los fondos marinos. Y ellos apelan al principio de que contamina paga, pero cuando tú conversas con ellos, te das cuenta que para ellos lo ideal sería una cláusula que diga, si usted quiere contaminar, pague $1 millón y contamina todo lo que quiere. Ok, cumplimos el principio de que contamina paga. Entonces, siempre hay que tener cuidado de cómo se interpreta y nunca está de más aclarar cómo se interpreta. Ahora las preguntas sobre el acuerdo de Escazú.
Nos preguntan en qué año se empezó a formar este acuerdo y voy a hacer las datos. ¿Y qué pasa si un país firma y no lo ratifica? ¿Eso significa que queda inválido? Ya, la primera parte, no me acuerdo exactamente el año, pero sé que fue durante Piñera 1. También esa es otra contradicción, que ahí empezó y después en Piñera 2 como que se cambiaron de lado. Bueno, ahí empezó. No, cuando un país firma y no ratifica, solo significa que tu voluntad política no la pudiste concretar en la realidad ser una ley. Y por ende para ti no es válido, pero no es que deje de ser válido porque nunca lo fue. Nunca fue válido para ti porque no era ley de educación. Entonces no puede dejar de ser válido. Ese es otro proceso, que es cuando te sales de algo que ya ratificaste. No sé si esa era la pregunta. Vamos a ver si le quedó claro a Felipe, que creo que era el que había preguntado. También nos preguntan si la firma y la ratificación del acuerdo depende del gobierno vigente y si tú pudieras profundizar en los argumentos que tuvo Chile para no firmar el acuerdo de Escazú. Más que del gobierno depende del Congreso. Es el Congreso el que ratifica. O sea, está dentro de como lógicas políticas, pero es el Congreso a solicitud del Ejecutivo. Pero el que tiene la última palabra es el Congreso. Y, pucha, la verdad yo no he estudiado tanto el acuerdo de Escazú, pero sí sé que hay ciertos temores con las formas de resolución de conflictos que plantea, que da, en simple, genera una instancia en que si entre países se considera que uno no está cumpliendo lo que establece el acuerdo de Escazú, te pueden llevar a la Corte Interamericana. Y en su momento, con los temores, con las demandas de Bolivia ante la Haya, hicieron como un bloqueo a cualquier otra cosa que pudiera suponer llevarnos de nuevo a la Corte. Pero personalmente, aquí lo digo, aquí lo niego, yo creo que es un error de interpretación, porque hay muchos otros acuerdos internacionales que tienen los mismos mecanismos de resolución de conflictos y que no fueron motivo suficiente para no adherir. Voy a tomarme la atribución de complementar esa respuesta también. También se ha dicho que los mecanismos de resolución de conflictos y la justicia en Chile ya están establecidos. En el fondo en Chile hay justicia para todos, hay información, hay acceso a la información, entonces como que no ven la necesidad de firmarlo. Otras preguntas, bueno, hay muchas personas interesadas en tu tesis, así que están muy contentos de que la vayas a compartir. Hay dos preguntas que se relacionan un poco con el principio del contaminador pagador. Uno es saber si el tema de los bonos de carbono tiene relación con eso y también cuál es tu opinión sobre el pago por servicios ambientales. ¿Me repites la primera? Sí, si el tema de los bonos de carbono tiene relación con el principio del que contamina paga. Sí, tiene una relación, pero no manejo tanto el tema. Sé que cuando se creó la lógica de los bonos de carbono fue pensando en eso, pero no sé mucho del tema porque personalmente no creo en los bonos de carbono, porque se prestan para contar más de una vez las mismas capturas, pero una impresión personal, así que lo siento, no puedo responder a eso. Y la otra, perdón. Mira, te voy a dar las dos preguntas que quedan. Una es, ¿qué opinas tú del pago por servicios ambientales? Y la otra es que Diego Ignacio pregunta, ¿cuál fue la real importancia del informe Brundtland? Que ya volvemos un poco más atrás en la temática. Ya, ¿qué opino personalmente del pago por servicios ambientales? Que depende. Depende del servicio, depende de las actividades, como el costo alternativo, y depende la lógica en la que se estructure. Y en general creo que no existen las recetas mágicas que puedan aplicar para todo. Entonces, no sé, si te das cuenta que tienes un ecosistema prístino, maravilloso y que más encima genera, voy a inventar, el 30% del fitoplancton del mundo, oye, hagamos una vaca entre todo y cuidémoslo, sí, suena bastante lógico. Si tení un suelo contaminado y ese estado decide que ese es el lugar que quiere pago por servicios ambientales, hay como un abuso en la interpretación de la lógica detrás. Yo personalmente no soy tan antropocéntrica, entonces como que me cuesta el pago del servicio ambiental, pero sí sé que hay experiencias muy exitosas en Perú, que puedo anotarlo de tarea y comentarles la otra semana algo sobre las experiencias exitosas de pago de servicios ambientales. Pero para mí depende mucho de cada situación.
Y yo creo que la pregunta del informe Brundtland quizá la podemos ver al final, porque nos quedan 25 minutos para que termine la clase. ¿Te parece? Uy, chuta, ya, entonces vamos a hacer No más esto preguntas hasta el final. breve. Bueno, los que me Sí, breve. saben que me encanta hablar y me gusta esto, entonces se me fue el tiempo rápidamente, porque me queda harto que les quiero contar. Esto lo voy a hacer muy breve. La cumbre de Johannesburgo no las voy a detallar, porque si bien pasaron cosas, se declararon, se aprobaron cosas, no tuvo un boom político, no fue considerada como algo que remeció, como sí lo hizo la cumbre del 92. Pero aquí les dejo lo esencial en esta diapo para que lo revisen si tienen duda, ni un problema. Pero acá está este plan de aplicación de las decisiones, que igual es divertido porque es el plan para hacerse cargo de las decisiones que ya habían tomado y que no habían cumplido. Entonces, es como la tercera o cuarta versión de ahora sí que sí, y seguimos igual. Y la última conferencia es la conferencia de Río +20, que tuvo mucho más expectativas de lo que se logró en la realidad. Se esperaba tener un nuevo Río, como bajar y concretar los principios ambientales, quizás tener nuevos convenios, pero no fue mucho más, fue más parecida a la de Johannesburgo. No se aprobaron resoluciones de principio porque se mantenían las anteriores, o sea, seguimos el 2012 con los principios del 92, sin aclarar nada, y hacemos este nuevo plan que ahora se llama el futuro que queremos, porque parece que el plan 21 del siglo XXI ya no fue, estamos en 2012, cambiamos el nombre, el futuro que queremos. Aquí solo destacar que ellos buscan solo renovar el compromiso político, y que a mí siempre me ha llamado la atención el nombre, que es el futuro que queremos, como un aspiracional, en vez de el futuro que tendremos, como un algo más mandatorio. Y eso uno se va dando cuenta en las relaciones internacionales, la importancia del lenguaje. Ellos aquí están dejando entrever que es un voluntarismo y que no es algo que realmente van a hacer. Pero como me interesa mucho lo otro que les quiero contar, vamos a dejar esto también para que ustedes lo revisen. Me pueden mandar correos durante la semana, ni un problema, con dudas o lo que sea. Para terminar esta parte, solo hacer esta síntesis, que es uno, ya que me siento súper halagada que les interese mi tesis, este es uno de los productos de la tesis, que es la sistematización esquemática de los objetivos estratégicos de las 4 cumbres. Y esto desde la lógica de los 3 pilares: social, económico y biofísico, y el marco político institucional. Cuando uno revisa en detalle todas las cumbres, se dan cuenta que dan vuelta sobre los mismos temas una y otra vez. ¿Y cuáles son los temas y cómo se plantea, súper resumido, qué es lo que hay que abordar para alcanzar el desarrollo sustentable? En la dimensión social, la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones. En la dimensión económica, cambiar las modalidades de producción y consumo. Y en la dimensión biofísica, es la ordenación de los recursos naturales. Esto es un poco triste, porque desde el 72 estamos diciendo lo mismo, estamos tratando de hacer lo mismo, pero ahí vemos cómo, si bien los temas ambientales no son nuevos, no pesan. Todavía no está el clic de la importancia de que tengamos un planeta sano y que vivimos gracias a ese planeta. Nosotros sin la biodiversidad no vamos a existir. La biodiversidad, todos los demás sin nosotros van a seguir existiendo. Entonces, aún falta, como dicen algunos por ahí, elevar los niveles de conciencia. Cerrando el tema de las cumbres, el 2020 no íbamos a tener una cumbre, pero era llamado el año de la biodiversidad. Iban a pasar cosas súper importantes a escala de negociaciones internacionales, pero el coronavirus, bueno, aparte de que nos tiene teniendo estas clases en un formato un poco moderno, dilató esto, pero al mismo tiempo es una oportunidad, porque justamente lo que les decía de que no está tan clara la conexión, que estemos todos encerrados porque hay un virus que se transmitió desde un animal en un mercado por malas condiciones y que con la globalización se repartió por todo el mundo, yo creo que hasta los más escépticos van a tener que aceptar
que estamos relacionados con la naturaleza y que hay vínculos entre nuestro bienestar y el bienestar del planeta. Y la idea es que, como siendo optimista, yo igual soy optimista, si no estaría súper deprimida con toda la información que sé y he tenido que aprender por los años, que sea el empujón para tomar las medidas correctas, necesarias, y que no sean más solo declaraciones políticas voluntaristas. Acá es donde yo tenía en el formato presencial como el break para el baño, así que igual si quieren ir al baño, vayan al baño, y también si alguien quiere tomar la palabra o hay alguna pregunta, tenemos, yo creo, Meli, unos 5 minutos. Mira, no ha habido más preguntas. Bueno, ahora están llegando algunas preguntas. MFP pregunta, teniendo en cuenta que los tratados internacionales no son vinculantes, en vez de apuntar a firmar los acuerdos como el de Escazú, tal vez, ¿no sería mejor apuntar a generar políticas locales o que las que ya existen se apliquen de buena manera ambiental? Por ejemplo, el cambio de la Constitución, mayores atribuciones a que el CIA pueda fiscalizar y sacar multas, etcétera. Vamos a una. Sí. Que si no, no las retengo. Son dos cosas, porque los acuerdos sí son vinculantes. Las cumbres que hemos revisado no lo son, pero los acuerdos cuando se ratifican y pasan a ser ley de la nación, sí son vinculantes. Ahora, yo creo que son dos estrategias que se tienden a ver separadas y se deberían complementar. La lógica desde lo internacional hasta lo local y la lógica desde lo local hasta lo internacional, necesitamos que hagan esto, porque actualmente va cada una por su lado. Yo creo que es necesario abordar todos los frentes al mismo tiempo, generar estrategias locales, territoriales y funcionales, pero alineadas con los acuerdos internacionales. ¿Por qué? Porque de una u otra forma estamos globalizados. Por ejemplo, el 96% del comercio de Chile es por flotas marítimas. Entonces, si no tenemos acuerdos internacionales de cómo regular esos barcos, qué permisos hay que tener, cómo disponer la basura, cómo prevenir las especies exóticas invasoras, te vas a quedar en una isla que va a dificultar esta lógica de que los ecosistemas van más allá de las divisiones políticas. Entonces, por eso yo creo que hay que hacer ambas. Y sí, una nueva constitución, y que también le dé al medio ambiente el lugar que corresponde. Pero no basta con eso, hay que hacerlo en ambos niveles, pero que confluyan y no que peleen. Y la pregunta siguiente de Caterina Vargas es, ¿a qué te refieres con las negociaciones? ¿Qué es lo que se negocia? ¿Cuáles son los trade-offs detrás de estas cumbres o de las conferencias de las partes? ¿Y qué se hace en el fondo, además de gastarse nuestros impuestos en cosas que no son vinculantes? Mira, la otra clase va a detallar harto eso, pero las negociaciones son las reuniones en que se juntan los delegados de los estados a acordar estos compromisos. Y hay de todos los tipos, de todos los temas, de todos los niveles. Hay negociaciones técnicas, hay negociaciones políticas, hay grupos de expertos que insuman a los políticos, hay negociaciones de tratados de, ¿cómo se llaman? De libre comercio, hay negociaciones para acuerdos regionales, pero el caso de las cumbres, y volver a reforzarlo, desde el 2012 no hay cumbres ambientales que son de derecho blando, sino solo las negociaciones de acuerdos que ya existen o acuerdos que van a ser. Por ejemplo, en materias oceánicas se está negociando ahora un acuerdo para biodiversidad en aguas internacionales, que es algo que no existe. Entonces, mira, el gasto de los impuestos depende de la calidad de los delegados que tengas. Si tú tienes una persona que va a ir a viajar para recorrer y para ir a pasear porque le tocó que la reunión en Pi, es una pérdida de impuestos. Pero si tú tienes delegados que están involucrados con los temas, que le importa lo que pase, que tiene una visión a largo plazo, que tiene consideración por los demás y que puede ser un aporte, yo no sería tan taxativa de tomarlo como una pérdida de impuestos. Y en la misma línea, por ejemplo, en Chile, en el Ministerio de Medio Ambiente en general, todas estas cosas no son tan prioritarias. La prioridad está mucho más en lo nacional. A mí a veces me cuesta explicarles por qué es importante lo internacional en un mundo global. Y muchos de los financiamientos son externos, son las mismas convenciones las que pagan. Entonces ahí también creo que no hay que ser tan categórico.
pero sí da rabia cuando uno ve delegados que van a pasear. Y existen, pero no todos. Y última pregunta, si Chile no cumple un acuerdo internacional, ¿a qué organismo se puede recurrir para denunciarlo? Bueno, como decía antes, se puede denunciar, pero solo para que tenga vergüenza pública, porque en general no tienen sanciones. Y a quién recurrir va a depender qué acuerdo no está cumpliendo, porque cada acuerdo tiene, así como tiene su secretaría, que es la que lo hace funcionar, tiene sus mecanismos de resolución de conflictos y tiene las lógicas a las cuales recurrir en caso de incumplimiento. Algunas te van a llevar a la Corte Interamericana, otras puedes llegar hasta La Haya, otras puedes que no llegues a ninguna parte, otras pueden tener sanciones comerciales, pero son tantos los tipos de tratados y lógica que no hay una respuesta a eso, sino que ahí lo que hay que hacer, si tú crees que hay un incumplimiento, es buscar en el mismo texto del tratado a quién recurrir. Eso, no hay más preguntas, Jesús. Excelente. Entonces vamos a la segunda parte, que a mí me gusta mucho, pero espero que ustedes también. ¿Hasta qué hora es esto? ¿Hasta las 8? Es hasta las 8, pero los amigos de FIMA dicen que igual podemos estar unos minutos más. Perfecto. Entonces, como les decía, estamos en este año que no fue el año de la biodiversidad, pero seguimos trabajando en el marco de la CBD, por ejemplo, para tener un plan estratégico. Pero ¿qué es lo que pasa? Se trabaja, se negocian estos planes estratégicos, pero ya hemos visto desde la lógica más política que son declaraciones. Y ahora quiero mostrarles un poco dónde estamos en el estado de la biodiversidad. Entonces, el tercer puntito de los contenidos de la clase de hoy. El año 2010, en el contexto del Convenio de Diversidad Biológica, que lo vamos a ver en detalle la próxima semana, se aprobó el plan estratégico para esta década, conocido como las 20 metas de Aichi. Ojalá la hayan escuchado porque igual me voy a referir a ella, pero son 20 metas para distintos temas que apuntan a detener la pérdida de biodiversidad y al cumplimiento de los objetivos de este convenio. Y en este plan estratégico se definió una visión para el 2050, que es que para el 2050 la biodiversidad se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todos. Si me preguntan a mí, es preciosa, me encanta. Ojalá lleguemos a esa visión. Pero ¿qué es lo que pasa? El año 2018, que fue la última vez que se reunieron en la CBD, dijeron, sí, hay que preparar el plan estratégico para la próxima década, que es lo que se llama el marco post-2020, que es una de las negociaciones que les voy a explicar la otra semana. Pero vamos a mantener la visión al 2050, lo cual es lógico. Si la visión es a largo plazo, es a lo que queremos llegar, no tendría por qué ir cambiando con cada plan estratégico. Pero, ¿y cómo estamos? ¿Cómo está la biodiversidad? Estamos en 2020. Sabemos que los procesos naturales son lentos en general. Restaurar un ecosistema no es una cosa de 2-3 años, se demora hasta décadas. Hay algunas situaciones particulares en que es más rápido, pero son procesos lentos. Entonces, si queremos que esto sea nuestro escenario en 30 años más, que valoremos la biodiversidad como los valores de comportamiento, no monetariamente, que se conserve, que se utilice de forma racional, eso quiere decir, o estoy entendiendo mal, mantenernos dentro de los límites del planeta, mantener los servicios de los ecosistemas, los que estamos destruyendo, mantener un planeta sano. Entonces, ¿y cómo estamos? Para eso tenemos el maravilloso reporte de IPBES. Yo soy fan número 1 de IPBES, no sé si lo conocen, si no lo conocen se los presento. IPBES, en grosso modo, es el IPCC de la biodiversidad, que también voy a entrar en detalle de su funcionamiento la otra semana cuando revisemos los acuerdos, pero me quiero centrar en este reporte que hizo IPBES el año pasado sobre el estado de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. ¿Qué es lo que me gusta de IPBES? Que es una interfaz científico-normativa, que desde la ciencia
analizan, concluyen, simplifican el lenguaje y les da datos a los tomadores de decisión para que traten de incorporar la ciencia en los procesos. ¿Cómo se hizo este reporte? Fueron 150 expertos de distintas partes del mundo con distribución geográfica. Eso incluía 16 premios Nobel, lo creo que no es menor, y más de 300 colaboradores. Ellos analizaron, es como un metaestudio, analizaron más de 15.000 publicaciones. 15.000, o sea, no es menor. Y además incluyeron una serie de conocimientos indígenas y locales. ¿Qué es lo que tiene este reporte? El estado y la tendencia de la biodiversidad con la forma en la que ahora nos estamos relacionando con la naturaleza, las causas directas e indirectas de este estado y tendencia, y qué podemos hacer. Este reporte es el primer reporte intergubernamental que evalúa ecosistemas, lo cual lo hace destacable porque quiere decir que los políticos estuvieron de acuerdo con su contenido. En mayo del año pasado en París fue la instancia de la aprobación, y ahí también fue una negociación, que en el fondo todos los países teníamos el borrador de este reporte, y son sesiones infinitas, párrafo por párrafo. Entonces, imagínate lo que es conciliar el lenguaje, no sé, de Bolivia con el de Estados Unidos, que uno quiere que solo diga servicio ecosistémico y el otro quiere que digan los servicios y las funciones de los ecosistemas que mantienen viva la Pachamama. Y así podéis estar horas. Entonces igual es bastante emocionante cuando uno ya está reventado de esto, que vuelve a ser un poco tedioso, y se aprueba. Entonces, yo quiero mucho a IPBES, me encanta y soy súper fan. Pero en fin, quiero contarles brevemente qué es lo que dice este reporte de IPBES, y si se fijan aquí les dejé el link al reporte en español, ¿ya? De aquí en adelante prácticamente todo lo que está lo saqué del reporte, por eso está sin fuente. IPBES introduce un concepto que también me gusta mucho, que no sé si lo han escuchado, que es el de contribuciones de la naturaleza a las personas, que viene a ampliar la lógica de los servicios ecosistémicos y a mover, digamos, al sujeto. ¿A qué me refiero? Los servicios ecosistémicos, para ser considerados como tales, requiere que haya un ser humano que lo reciba. Si el cerro purifica agua y ahí no vive nadie, no se cuantifica como servicio ecosistémico. En cambio, las contribuciones de la naturaleza a las personas incluyen a los servicios ecosistémicos, porque ¿qué son? Son todos los aportes que hace el planeta al planeta, y nosotros, como somos parte del planeta, nos beneficia o nos hace aportes a nosotros. Pueden ser beneficiosas las contribuciones de la naturaleza a las personas, por ejemplo, el suministro de alimentos o la purificación de agua, o también pueden ser perjudiciales, porque también la naturaleza contribuye con los vectores de transmisión de enfermedades o la depredación de ciertas cosas. Ambas se incluyen en el concepto, y además se incluyen saberes locales, saberes indígenas, las visiones de las ciencias naturales y las visiones de las ciencias sociales. Entonces, entrega una lógica para comprender lo que el planeta nos proporciona, que es mucho más amplia que los servicios ecosistémicos. No sé si se ve o está muy chiquitito, pero esta es la clasificación de contribuciones de la naturaleza a las personas que hace IPBES, que son estas 18, y que se agrupan en 3 categorías. La regulación de procesos ambientales, que incluye, por ejemplo, regular el clima, polinizar, tener hábitat, que son estas cosas que la naturaleza hace per se, por ser ella, no porque haya un humano que quiera usarlo o no, ella lo va a hacer. Están las contribuciones materiales y de asistencia, que son como las cosas que nosotros usamos de ella, porque básicamente es energía, es materiales y es alimento. Y están las contribuciones no materiales, que incluyen, por ejemplo, la inspiración, el creador de identidad, el mantener opciones de diversidad genética, como les comentaba hace rato ya al principio de los niveles de la biodiversidad. Entonces, esta es la lógica de las contribuciones de la naturaleza a las personas. Y en el análisis que hace IPBES con estos 15.000 papers que sistematizaron y analizaron, es que
en general estamos mal en las tendencias. Tenemos muchas más flechas hacia abajo que hacia arriba. Y las hacia arriba, es decir, lo que ha aumentado es lo que le pedimos a la naturaleza, la provisión de materiales, de alimento y de energía. Entonces, la estamos deteriorando, no le estamos dando capacidad de regenerarse. Y prácticamente todos los indicadores están disminuyendo, lo cual, sobre todo para quienes estamos más familiarizados con lógicas ecológicas, es macabro, o sea, es un pésimo augurio de lo que puede ocurrir, porque en el momento en que alteremos los ciclos biogeoquímicos, no sabemos qué se puede gatillar. Y ahí donde debería entrar también el principio precautorio. ¿Qué estamos haciendo? Estamos alterando la atmósfera, el océano, la salinidad, un montón de cosas y no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Entonces, es súper delicado y aquí IPBES, a mí me encantan sus gráficas, es bastante claro para plantearlo. Pero como sabemos que muchos tomadores de decisión no se van a dar el tiempo de analizar los cuadros, lo que hace IPBES es que entrega mensajes clave. En este reporte global, que tiene su resumen para tomar esta decisión y todo el background científico, que tiene como 1000 páginas, ellos dijeron, estos son los 4 mensajes clave que después los desarrollan un poco. ¿Pero cuáles son? La naturaleza y las contribuciones de la naturaleza a las personas se están deteriorando en todo el mundo. La escala mundial que usa IPBES es desde 1970 hasta ahora. Y coincide con los que le decía hace un rato, cuando en Estocolmo se empezó este tema de la vigilancia mundial. Antes no había muchos datos. Hay algunas otras líneas base, pero hay ciertas discrepancias. Entonces, ¿qué nos dice IPBES? Que la biodiversidad está disminuyendo más rápido que nunca. Que la mayoría de las contribuciones de la naturaleza a las personas no se pueden sustituir completamente. Y algunas que son irreemplazables. ¿Sí? Si un pueblo indígena forma parte de su identidad por el entorno en el que está, por el ecosistema en el que vive, y ya no está ese ecosistema, es una contribución que la naturaleza está dejando de proveer. Y como tal, esa identidad ya no va a ser la misma. Eso no es reemplazable. Y además, están distribuidas estas diferencias por ámbitos y por sectores en el planeta. Esto no es un informe, sino que hay diferencias regionales y eso lo reconoce IPBES todo el tiempo. El segundo mensaje clave es que los impulsores de pérdida de biodiversidad, tanto los directos como los indirectos, que se los voy a mencionar más ratito, se han acelerado durante los últimos 50 años. O sea, desde Estocolmo, hace 48 años, hasta ahora, estamos peor. Estamos destruyendo más la naturaleza. Entonces, ¿basta solo con el acuerdo político? ¿Qué es lo que pasa? O quizá es que está tan bien diseñado todo que invisibilizamos tanto el poder del lobby y los intereses detrás. Las autoridades políticas están convencidas de que ellos están en el tope de la cadena, pero es así, porque si ellos cumplieran lo que han acordado, quizás las cosas estarían distintas. También entre estos mensajes, bueno, esto fue portada de hartos diarios, quizás lo vieron, que de aquí salió que alrededor de 1 millón de especies están amenazadas en alguna categoría de conservación, y eso es cerca de 1/4 de las especies identificadas hasta la fecha. Es muchísimo. Como les decía, estos impulsores se han acelerado, y los separa entre los indirectos y los indirectos. Los directos son aquello que se relaciona como con lo físico, el cambio de uso de suelo, el cambio climático, las especies exóticas e invasoras, es lo tangible. Los indirectos son las causas subyacentes que tienen que ver con nuestros valores y comportamientos, tanto individuales como colectivos, como todos los humanos del planeta, frente a la naturaleza. Y ahí es súper impactante cuando uno empieza a cuantificar esto en términos de que en los últimos 50 años la población se ha duplicado. Ya sí, uno como que ha escuchado eso antes, es un montón de gente, pero lo ha escuchado. Pero yo, por ejemplo, nunca había caído en la cuenta de que la economía ha crecido más o menos 4 veces en los últimos 50 años. Y el comercio global, 10 veces. O sea, tenemos 10 veces más comercio global que hace
50 años, pero somos solo el doble de personas. Entonces ahí volvemos a lo del principio de la diferencia entre necesidades y deseos. Creo que estamos perdiendo y estamos metiendo cosas al saco de necesidades que son deseos, porque ¿por qué aumenta tanto la economía y el comercio si la población es la misma? Y bueno, por supuesto que esto se relaciona con el sistema lineal que tenemos y que necesita crecer, pero el tema es, ¿el sistema lo diseñó el ser humano para su beneficio o no? Entonces, hay varios temas que por tiempo no me puedo explayar mucho, pero que si se dan el tiempo de leer los mensajes clave, todos mis respetos ahí, ¿ves? Porque tienes base científica con respaldo político que te dice que el PIB es un mal indicador. Que claro, es algo que muchos hemos escuchado y decimos, pero ahora tienes un apoyo como confiable, citable, y que no te lo pueden cuestionar para decirlo. Entonces, por eso yo siempre recalco el valor de los mensajes de IPBES. ¿Cuál es su tercer mensaje clave? Que lo que queremos lograr, tanto las metas de Aichi o los ODS o otras cosas, no estamos lográndolo para nada. Hoy ya me pasé en el tiempo. Y el último mensaje clave es que sí podemos hacer cosas, si no está todo escrito en piedra, pero tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar como individuos, como sociedades y como planeta. Y eso es lo que IPBES llama el cambio transformador. ¿Qué es el cambio transformador? Es la reorganización fundamental de todo el sistema a través de factores tecnológicos, económicos y sociales, incluidos paradigmas, objetivos y valores. Como me comí el tiempo, perdónenme, voy a dar solo un par de los ejemplos que tenía preparados y voy a retomar lo del cambio transformador. No creo que tome más de 10 minutos, pero si se tienen que retirar, lo entiendo, tienen mi correo o lo van a tener, no sé, cuando manden la presentación, disponible para todas las consultas que tengan. Volviendo a los antecedentes del estado de la biodiversidad, como les decía, más especies están en peligro que nunca antes en la historia. Es cosa de ver las pendientes de estas curvas, como desde 1800 en parte, pero ya en 1900 se dispara, y destacar que se estima en el reporte de IPBES que sin acciones de conservación esto hubiera sido 20% mayor. Y ahí también me cuelgo a las palabras del ministro de Medio Ambiente de Costa Rica, que es el nuevo director del GEF, que la mejor medida de conservación son las áreas protegidas. Y eso no hay que olvidarlo. Sí, otras herramientas de gestión aportan, pero las áreas protegidas son fundamentales y tenemos que proteger más en el planeta. Me siento súper contra el tiempo, voy a saltar esa, pero les voy a comentar mi reflexión sobre el estado de los corales, el estado del océano, y que somos océano. ¿A qué me refiero con eso? Yo siempre he dicho que tenemos mal puesto el nombre. Nuestro planeta sería llamar planeta Tierra. No, o sea, no se debería llamar planeta Tierra, se debería llamar planeta océano, porque somos mucho más océano que tierra. El océano está acumulando la irresponsabilidad de muchos actos antrópicos, de emisiones, de contaminación, de escorrentía de fertilizantes, y todo llega al océano, que hasta los años 50 apenas se conocía. Habían un par de oceanógrafos y se creía que el océano era infinito y aguantaba todo. Y ahora estamos viendo las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Tenemos una acidificación del océano. Todo el carbono extra que ha absorbido el océano ha alterado el nivel del pH. Y un ejemplo súper concreto es el blanqueamiento de los corales. ¿Qué es lo que pasa? Cambia el pH, el coral con el alga, que son simbióticos, que viven unidos, uñimugre, el coral desconoce al alga y la expulsa. El problema es que el alga le daba la comida, entonces echó a su fuente de comida. Y se blanquea porque se va el alga y se empieza a morir. ¿Y por qué esto es grave? Porque los corales, aparte de que son preciosos y tienen una belleza, unos colores, unas texturas maravillosas, son increíblemente ricos en biodiversidad. Son algo así como el 1% de la superficie, pero albergan un cuarto de las especies. O sea, es una locura en términos de abundancia. Y esto es lo que pasa, se blanquea y se mueren todos. Y al morir,
muchas especies solo nacen en los corales y después se van a alta mar. Esas especies ya no van a tener dónde nacer. Eso va a ir alterando las tramas tróficas, y eso eventualmente nos va a alterar a nosotros. A eso tenemos que sumarle otros problemas que recién se están cuantificando. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar. El derretimiento hace que, por ejemplo, un bichito que vivía en intermareal, es decir, sube la marea, está tapado, baja la marea, está destapado, quizás ahora va a estar siempre tapado. ¿Y se va a adaptar? ¿Va a saber adaptarse? ¿Qué cambios van a haber ahí? Además, le estamos tirando agua dulce al mar con el derretimiento de los casquetes polares y de Groenlandia, que está generando una alteración en los niveles de salinidad del océano. Tampoco está claro cómo las especies van a reaccionar a eso. Lo mismo, estos cambios de temperatura del agua, de salinidad, van a alterar las corrientes. Y todas estas dinámicas son los que regulan al planeta. Además, no hay que olvidar que el 50% del oxígeno, o sea, 1 de cada 2 respiraciones que hacemos, es oxígeno producido en el océano. Entonces, hay que recordar que somos océano y que estamos llegando a momentos críticos. Los reportes dicen que si en estos 10 años no se cambia realmente la forma, ya no hay nada que hacer. Y ahí, no sé, los que son más tecnicistas, o sea, más fan de la tecnología, si creen que vamos a poder vivir en un domo, pero yo no creo que seamos capaces de vivir en un domo porque somos solo una especie de una trama mucho más compleja. Ya, yo aquí siempre me podría quedar pegada conversando, así que voy a avanzar brevemente. Las metas de Aichi que les comentaba antes, disculpen que la había puesto en inglés, pero en español era más grande y no cabía, pero aquí pueden ver que solo un 9.4% de los elementos de las metas se van a cumplir. O sea, pésimo. No estamos del acuerdo político bonito a la realidad, nos estamos quedando muy al debe. Acá me voy a saltar estos ejemplos, quiero darle que es una de las metas exitosas, que es la meta 11 de Aichi sobre áreas protegidas. Pero esta meta tenía 6 elementos. Conservar el 10% de las zonas marinas, el 17% de zonas terrestres, las zonas importantes, las zonas representativas, que todos estos lugares protegidos sean gestionados eficaz y equitativamente, y que exista conexión y integración entre estas áreas. Claro, Chile, por ejemplo, cumplió, y este es el cuadro es del reporte de IPBES, esto es a nivel global, se cumple la primera parte. Tenemos el 10%, bueno, Chile tiene el 42% de su zona económica exclusiva protegida y cerca del 21-22%, si no me equivoco, del territorio. Pero al igual que en la tendencia mundial, la otra parte, que incluso puede ser más importante, porque ¿solo queremos cobertura de áreas protegidas o queremos que cuidemos los lugares que más importan? En todo lo demás, el avance es moderado. Es decir, no están conectadas, no son integradas, no están manejadas eficazmente, no son las zonas importantes. Entonces, esto ocurre tanto a nivel global, como lo muestra el reporte de IPBES, como a nivel nacional, que no se los puse aquí, pero lo pueden ver en el 6º reporte del estado de la biodiversidad de Chile. Les voy a poner el link en la próxima presentación de la otra semana. Acá lo mismo con la evaluación que hicieron en IPBES con los ODS. No los evaluaron todos, pero los 8 que evaluaron, ninguna meta la evaluaron como positiva. O sea, estamos muy lejos de alcanzar los ODS. Entonces, uno empieza a cuestionar y a tratar de ver qué pasa. O sea, igual es bastante evidente, hay un montón de temas, el sistema lineal, los intereses económicos, pero ¿cómo tener las formas de modificar eso? Porque, oye, si no podéis respirar la plata, o sea, ¿qué vaya a hacer al final del día? No es tan simple decir como, ay, no importa si es medio ambiente nomás. Oye, es lo que te sostiene vivo, y te estáis poniendo de acuerdo y no estáis cumpliendo lo que dices que vas a cumplir. Entonces, ¿qué credibilidad? Pero lo que ocurre es que se amenaza la credibilidad del multilateralismo, es decir, que varios países se pongan de acuerdo en vez de cuestionar, por ejemplo, que todas las decisiones se tomen por consenso. Y eso es
terrible. Si las cosas fueran por voto, sería más fácil, porque por consenso tienes que tener a 100 y tantos, 190 países de acuerdo. Con que uno se oponga, se te cae el acuerdo. Entonces, ¿qué hace eso? Que va bajando los niveles. Y esa no es la idea, y yo creo que sí se pueden hacer las cosas de otra forma. Me voy a saltar los últimos ejemplos para ir a mi última diapo, que es sobre el cambio transformativo, que son estas propuestas que hace IPBES para cambiar estas tendencias. ¿Y qué es lo que dice IPBES sobre el cambio transformativo? Que hay 5 palancas donde al meter mano, digamos, se puede generar el cambio transformativo. ¿Cuáles son? Incentivos y creación de capacidad, cooperación intersectorial, el mainstreaming, la integración de la biodiversidad, dejar de creer que la biodiversidad es algo que está en áreas protegidas y nada más. Adopción de decisiones en contexto de resiliencia y incertidumbre, es decir, tomar decisiones claras, pero flexibles a ser aplicados en distintos escenarios. Y el derecho ambiental y su aplicación, fortalecer el derecho ambiental y fortalecer su aplicación, porque es muy desigual la forma en que se aplica y existe en los distintos países y regiones del mundo. Insisto, si yo leo esto, la verdad no te voy a decir, ¡ay, qué ideas más innovadoras! Nunca las había escuchado. Para nada. Son cosas que uno ha escuchado y que hacen bastante sentido, pero que acá tenemos el respaldo científico y político para empezar a usarlas. Y IPBES dice que para que estas 5 palancas levanten, digamos, y aquí es donde está como en la imagen que usa, están las 5 palancas en estos puntos de apoyo, para modificar esto. ¿Y qué es esto? Las causas subyacentes de pérdida de biodiversidad. ¿Cuáles son? Factores demográficos y socioculturales, factores económicos y tecnológicos, temas de instituciones y gobernanza, y conflictos y epidemias. Esperemos aquí que con el coronavirus también hagan más clic de las conexiones de cómo nuestras conductas con el planeta son causas subyacentes al daño al planeta. Y los puntos de apoyo, en el fondo, en qué fijarse para tratar de cambiar estas concepciones, aceptar distintos conceptos de una buena vida. Suena de perogrullo, pero en muchas partes, si tú no tienes un régimen de vida occidental con cierto nivel adquisitivo y un cierto ritmo de vida, no es buena vida. Y eso hay que ampliarlo, hay que integrar la diversidad y respetarla y permitir que exista. Reducir el consumo total y los desechos, por supuesto, y ahí entra de nuevo cómo producimos, cómo consumimos y cómo elegimos. ¿Deseos o necesidades? ¿Lo quiero o lo requiero? Y ahí un montón de cosas. Fomentar acciones y desatar valores, permitir que sea más variado, que la acción sea concreta y que no todo esté tan estructurado. Reducir las desigualdades. No, ¿para qué voy a entrar en eso? Todos tenemos claro que las brechas que existen con distintas etnias, con las mujeres, con los jóvenes, hay que reducirlas. Practicar la justicia y la inclusión en la conservación. Lo mismo, las áreas protegidas no son el único lugar donde se hace conservación, y la justicia ambiental debe existir para todos y en todos los niveles. Internalizar las externalidades, que es una gran pelea con los economistas que lo entienden como un concepto teórico, pero a la hora de desarrollar sus modelos de negocio, siguen dejando las externalidades negativas fuera. ¿Y por qué? Porque saben que a la hora que las incorporen ya no es rentable. Y eso tiene que cambiar porque no tenemos otro planeta. Garantizar tecnologías e innovaciones respetuosas con el planeta. Esto es súper importante. No todo lo vamos a solucionar con tecnología y no todas las tecnologías son per se buenas para el planeta. En la esfera del cambio climático hay varios ejemplos de innovaciones, también la geoingeniería, estas mega modificaciones para seguir jugando a manipular un entorno que aún no conocemos tan bien, y que lo que hagamos puede ser bueno o puede ser malo. Entonces hay que tener cuidado que sean respetuosas las medidas que tomamos con el medio ambiente. Y finalmente, como último punto de apoyo, promover la educación, la producción y la transmisión del conocimiento. Yo creo que igual es importante que todos estén
informados, que generemos formas de educar distintas, que en los colegios se enseñen también otras cosas, que se enseñe qué es la naturaleza, qué es la biodiversidad, que los alimentos pueden venir de la huerta, cómo preparar esos alimentos, cómo lidiar con mis emociones, cómo eso me va a permitir convivir con otros conceptos de buena vida. Hay un tema en educación súper importante. Y bueno, con esto voy cerrando. No sé si hay preguntas, Meli. Sí, hay varias preguntas. Hay varias sobre la relación de IPBES y Chile. Queremos saber si IPBES fue parte del, o sea, si Chile fue parte del reporte de IPBES que tú nos estabas mencionando, o sea, si había autores chilenos, si se consideró el conocimiento local e indígena de Chile, si los países, se sabe que hay países implementando IPBES, si Chile lo está implementando también queremos saber, y si hay alguna colaboración nacional de la academia para conocer estos ámbitos en la realidad de Chile. Eso como primer grupo de preguntas, IPBES y Chile. Ya, a ver, IPBES Chile, igual la otra clase, como les decía, yo voy a profundizar un poco en IPBES. Hay científicos chilenos que han participado en IPBES, que de hecho han sido coautores de evaluaciones, pero no de esta global. Otra de las grandes evaluaciones de IPBES es la evaluación regional de las Américas. Está la global y antes habían hecho por regiones del mundo. En las Américas estaba, si no me falla la memoria, Aníbal Puchar, la Olga Barbosa y la América Lina Arroyo. Ellos estuvieron ahí y hay otras evaluaciones de IPBES donde también hay chilenos. Hay una evaluación sobre valores y concepciones de la biodiversidad donde participó, ay, perdón, se me fue el nombre. Pero sí hay un chileno, perdón, ojalá él no esté aquí conectado, qué mal que se me ha olvidado el nombre. Eso por una parte. Chile como Estado es miembro de esta alianza intergubernamental desde su formación y de a poquito ha empezado a participar más. Hubo un año en que no se fue, IPBES lleva 7 veces que se ha reunido y Chile ha ido a 3. Yo tuve la oportunidad de ir a la última, a la de mayo del año pasado, donde se aprobó el reporte global, y ahí sí hicimos un trabajo interno para llevar una posición. Y por ejemplo, como nosotros no estuvimos tan involucrados con el desarrollo de la evaluación, era un poco patúo llegar al final de la fiesta y pedir que te cambien las cosas, pero sí pusimos mucha atención en las otras cosas que hace IPBES. Me acuerdo en particular el tema de donaciones y transparencia, de lo importante de que si IPBES se va a abrir a la alianza público-privada porque nadie tiene plata, que esa alianza sea transparente, que quien done, tú sepas perfectamente quién done, pero que done a la bolsa de IPBES, no que pueda condicionar a qué investigación está donando, porque eso genera matices distintos en los resultados. Y de IPBES Chile, lamentablemente en el contexto de pandemia ha sido difícil visibilizarlo, pero en enero, sí, en enero de este año, se lanzó IPBES Chile, pero todavía está en etapa como inicial de maduración. ¿Y qué es IPBES Chile? Es el intento o la lógica que se construyó para tener un mini IPBES a nivel nacional en que se coordine académicos, sociedad civil y tomadores de decisión en torno a los niveles de la biodiversidad. Entonces, lo que se está trabajando a nivel de IPBES Chile, con todas las dificultades que supone los tiempos de la pandemia, es participar de las evaluaciones y de las revisiones de las evaluaciones. Ahora hay 2 revisiones, o sea, hay 2 evaluaciones en revisión, entonces participar, se hace un llamado a participar a estas evaluaciones. Y, ¿qué era lo otro? Creo que me faltó un punto. No, yo creo que estaba esto, bueno, también hay otra pregunta, creo que contestaste todo lo que te pregunté sobre los vínculos, la implementación de IPBES y la colaboración nacional de la academia. Y había una pregunta más sobre Chile, que si el IPBES de Chile o el IPBES en general ha aportado en algo a la tramitación del proyecto de ley del SPAP. No, porque son esferas distintas. La tramitación del SBAP es una lógica de la tramitación del Congreso para lograr aprobarlo. IPBES solo busca entregar insumos científicos para mejor toma de decisión, pero ellos no van a poder decir, por ejemplo, sería muy bueno que Chile tuviera un SBAP.
como algo muy general, pero ellos no se van a meter en impulsar la negociación porque eso va en contra de la libertad soberana del Estado. Una organización internacional te va a recomendar, tú te puedes adherir a su decisión, pero ellos no te pueden obligar. Igual comentarles que la página de IPBES es ipbes.net y se pueden inscribir todos como stakeholders, como interesados, y les van a llegar las notificaciones cuando hayan documentos, cuando haya llamados a investigaciones, a un montón de cosas. Y esperamos tener novedades con IPBES Chile pronto. Y recordar que junto con enviar la presentación a las personas que estén inscritas, también vamos a mandar bueno, y en la presentación está el link al reporte, pero también podemos mandar el reporte, porque mucha gente lo está pidiendo. Nosotros encontramos el reporte en inglés y el resumen para tomar decisiones en español. Yo no sé si el reporte final, el grande, el de 1800 páginas, está en varios idiomas, yo creo que está solo en inglés. Ya, entonces el link quedó ahí en el chat, pero recuerden que lo vamos a enviar igual junto con la tesis de la María Jesús, que también lo pregunto. Otra pregunta. O sea, dale, ¿querías decir algo? No, yo ya quería cerrar, pero dale con la pregunta. Es que me quedan 5 preguntas. Dale. Una, o sea, si ellos quieren, yo si... feliz, yo no tengo nada más que hacer. Ya, hagámosla cortita para respetar el tiempo más que nada, yo también estoy feliz. Las contribuciones de la naturaleza que tú mencionabas en como este concepto, si acaso son lo mismo o no que los servicios ecosistémicos. Son más amplios. Los servicios ecosistémicos podríamos decir que es un tipo de contribución a la naturaleza, pero que viene de una lógica totalmente utilitarista y antropocéntrica. Como decía hace un rato, si un cerro tiene un bosque y ahí se purifica agua y a la base del cerro llega un agua purísima, pero ahí no hay un ser humano para usarla, no se considera un servicio ecosistémico. Entonces, para ampliar la concepción de todo lo que nos brinda la naturaleza, se recogen los servicios ecosistémicos dentro de algo más grande. Podríamos decir que el gran conjunto son las contribuciones de la naturaleza a las personas y uno de los subconjuntos son los servicios ecosistémicos. Entonces, se pueden usar con mucho cuidado como sinónimos, pero no son exactamente lo mismo. Súper. Sobre las metas Aichi, ¿en qué están y si acaso se están actualizando para el 2030? Sí, y eso lo vamos a ver la otra semana, que las metas Aichi se acaban este año y desde el año pasado se está trabajando en su continuación, que es lo que se llama el marco post-2020. Pero ahora no alcanzo porque es un poco enredado para poder explicarlo en 2 frases, pero las metas Aichi terminan ahora, la conclusión es que no se cumplieron en su gran mayoría y que en la preparación a las que las sucedan, se van a tener en consideración las lecciones aprendidas, así como insumos como el de IPBES y el cambio transformador, para que el próximo plan sí sea efectivo y sí nos acerque a vivir en armonía con la naturaleza para el 2050. Ya, siguiente pregunta. Queremos saber si se señala en el IPBES o, en tu opinión, si existe algún indicador económico que sea adecuado y acorde al desarrollo sustentable, como por ejemplo el indicador de progreso genuino. Mira, de lo que he analizado el reporte de IPBES, no recuerdo algún indicador, pero se me puede haber pasado. No conozco el que mencionas, pero personalmente a mí me gusta la lógica de las huellas. La huella ecológica yo creo que es un buen indicador porque es muy fácil de transmitir, es muy claro en su mensaje y es bastante fácil entender que tenemos una tierra y que si usamos más tierra nos estamos comiendo lo del mañana. Lo mismo con la huella del agua. Bueno, la huella de carbono tengo más diferencias, pero por el tema de los bonos de carbono. Pero como concepto de huella, a mí en general las huellas creo que son un buen indicador. Pero como no conozco el que menciona, no puedo profundizar mucho más. Quizá ahí si él me manda por ahí información para aprender, yo feliz. O ella, no sé quién fue. Es MFP, así que tampoco yo lo sé. Siguiente pregunta, penúltima. ¿Por qué no se cambia el sistema lineal de producción? Eso da para como un par de cervezas conversarlo, pero lamentablemente, queramos o no, esto es una opinión bastante personal, pero tenemos una estructura jerárquica
de clases en el mundo donde hay un pequeño grupo arriba que tiene todo a su disposición y que no le importa mucho qué pase con los otros y que siente que trabajan para su beneficio. Y es la misma lógica que aplican al planeta. Entonces, terminar con la lógica lineal, si bien hay como algunos coqueteos y unos intentos con la economía circular, igual está mal entendida muchas veces y se confunde como una nueva forma de decir reciclaje, y son cosas distintas. ¿Por qué no se avanza? Yo creo que parte como por desconexión con la realidad, como que de verdad ellos no ven que para que ellos tengan sus productos y sus ganancias, y etcétera, hay mujeres en Bangladesh trabajando 17 horas al día con los niños en el lugar y sin baño, como que hay una desconexión de la realidad, pero ojalá me encantaría tener así como simples razones de por qué seguimos en economía lineal. Yo por mí hace rato hubiera eliminado ese sistema, pero es más complejo de abordar. En otra instancia después quizás podemos armar conversatorios y otras modalidades, porque uno no puede abordar todos los temas con la profundidad que quisiera, y no todos no hay respuesta, no hay verdad. Hay discusiones, hay ideas, y hay que co-construir las lógicas y las formas para avanzar. Ya, y la última pregunta, y antes de eso quería contarte, bueno, tú lo puedes ver después en el chat, pero hay muchas felicitaciones por la claridad de los temas y por el dominio de los temas, así que muchas gracias. Y la última pregunta, que es de Fernanda Contador, es si tienes algún dato o consejo que nos ayude a mantener como un espíritu luchador cuando nos entra la pena con todo este estado calamitoso de la biodiversidad que nos has contado, unas palabras motivacionales. Sí, palabras motivacionales, sí. Yo igual a veces tengo días de que me deprimo porque es un poco terrible. Igual yo tengo suerte que soy innatamente una persona optimista. Y yo creo que un poco como mezclando cosas, pero para no perder la esperanza y el ánimo, también uno tiene que cuidarse, tratar de mantener el pensar positivo, darse unos momentos al día para no pensar más que para sentir, como tratar de fortalecer el quien uno es para ver cómo te afecta la información de afuera. Ahora, saliendo de esa parte que es mucho más personal y espiritual, siempre son buenas las buenas prácticas, los ejemplos. Es como, quizás hay 10 ejemplos malos, pero si encontramos uno bueno, aferrémonos a ese y tratemos de replicarlo. Y si encontramos una idea, tratemos de difundirla, tratemos de usarla. No sé, por ejemplo, vivo en departamento, quiero hacer compostaje, y no sé qué hacer. Entonces un día en un carrete se lo comento a alguien y me dicen, uy, sí, sabes que yo vi un dato en internet, nunca lo he usado, pero te lo paso. Y ya sé compartir a la otra persona que se sentía desesperanzada, oh, mira, si hay una alternativa para mí. Yo creo que el compartir la información y conversar las cosas es lo que permite mantener este espíritu de optimismo, porque uno, en la medida que plantea los temas, se va encontrando con otras personas que es afín con tus creencias y te das cuenta que no estáis solo. Cuando uno más se deprime, por lo menos para mí, es cuando estáis solo y eres el único que ve que no tiene sentido lo que está pasando, o que los otros son terribles y que no le importa. Entonces, en la medida en que uno está dispuesto a conversar estos temas, uno va encontrando aliados. Y esos aliados son los que después van fortaleciendo las bases y a la sociedad civil y a cada uno como individuo, y a la larga, y es la idea, vamos logrando impulsar los cambios que queremos. No tengo una receta para no perder el optimismo porque ocurre, pero hay que tratar de recuperarlo. Yo no tengo hijos, no tengo en mis planes tener, tengo muchos sobrinos y creo que siempre sirve eso para los que tienen hijos, como, ¿qué le vamos a dejar a los demás? ¿Qué le vamos a entregar? Quizás no te importa el de al lado porque eres un poco individualista, pero seguro te va a importar tu linaje. Entonces, sacas fuerzas de ahí para mantener el optimismo de que las cosas debieran cambiar. Y depende de nosotros también cambiar. Somos muchas personas en el mundo, entonces las acciones individuales tienen más fuerza de las que muchas veces concebimos. Y hay que tratar de tirar para arriba, y lo que siempre sirve, o a mí me sirve, es ver documentales bonitos de animales. Eso siempre te ayuda a estar más optimista. No sé, Meli, si tú tenías algún otro tip. Hoy iba a decir lo mismo, así como cuando me deprimo pongo esos documentales. Yo tengo una historia bien personal con la biodiversidad porque mi papá trabajaba en la tierra en que vivimos, entonces
A diferencia tuya, yo creo que yo soy más pesimista intrínsecamente. Pero es muy esperanzador cuando tú ves un dato positivo, eso es súper cierto. Cuando tú ves que algo se recuperó, por ejemplo, estos videos de, yo sé que no son todos verdaderos, pero el agua que vuelve al Salto del Laja, los delfines en Venecia, yo creo que hay que tomar esos datos y tratar de multiplicarlos y además de contagiar el optimismo, hacer ver que de repente hay cambios que pueden generar, o sea, como el efecto mariposa, cambios así como ya nos encerramos a lo mejor en Santiago, quizás muy burdo lo que voy a decir, perdón el error, pero es un ejemplo en general, pero nos encerramos todos en Santiago y empiezan a aparecer animales en otras regiones. En otras regiones empiezan a ser, porque no sé, dejamos de visitar la región o se bajó el transporte o algo así. Como los cambios que nosotros podemos hacer, por pequeños que sean, tienen una influencia, ya sea en el medio ambiente, al generar menos residuos, en el gran productor de productos al ver que sus consumidores están cambiando poco a poco los patrones. Yo creo que hay que tratar de, como decían en El Señor de los Anillos, pues hasta la persona más pequeña puede hacer un cambio relevante. Gracias, Meli. ¿Quedan preguntas? No, no hay más preguntas. Bueno, entonces yo voy a cerrar. Bueno, los invito a la próxima semana, a la segunda clase, para ver los principales acuerdos. Bueno, ahora también voy a hacer como mis propias lecciones aprendidas y ajustar un poco los contenidos. Quizás puede que les haga un documento extra con información para no perder tiempo en cosas que son interesantes, pero quizás no tan relevantes, para poder centrarme en lo medular de estos principales acuerdos, las negociaciones en curso y un poquito de qué es lo que podemos hacer en el día a día, al menos para estar tranquilos con nosotros, de cómo aportamos o no a los impulsores de pérdida de biodiversidad. Con eso me despido, ahí está mi correo y disponible para todas las dudas, conversas y lo que gusten al respecto. Ha sido un gusto y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Chao, gracias.